Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Bueno, estamos en este texto. ¿Se acuerda que llevamos una serie? La mayor adoración que yo puedo presentar a Dios, ¿cuál es? Que todo lo que Dios ha colocado en mi vida se ha rendido para el propósito que Él ha diseñado para mí. ¿De dónde sale mi propósito? Del propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Alguien se acuerda? El propósito que está por encima nuestro, ¿cuál es? Salvación. La salvación. De ese propósito eterno, Dios nos asigna un propósito personal. Y para conocer ese propósito personal, mis talentos, capacidades y recursos lo determinan, y Dios me va a pedir cuenta por lo que sí me dio, no por lo que no me dio, no por lo que yo deseo. Ahora, hay un precio para la adoración. ¿Cómo adoro yo a Dios? Colocando todo lo que el Señor me dio para su obra, para gloria de su nombre. Pero hay un precio. ¿Se acuerdan ustedes, la mujer de frasco y alabastro, todo lo que implicaba esto? Bueno, y vimos que aquí en el 23 dice que es en espíritu y en verdad, es que hay una adoración que puede parecer la voluntad de Dios, pero no la es. Aletheia es quítense la venda, pero también vimos que esa palabra na o men significa confiable. ¿Qué más significa? ¿Alguien lo estudió? Confianza. Confianza firme contra el viento. O sea que requiere un trabajo y requiere ser procesado. ¿Se acuerdan ustedes que terminamos con un término que significa samir? ¿Alguien sabe qué significa samir? Ser procesado, charrasqueado en las manos del Señor. Ahora, hay un precio para servir a Dios, para adorar a Dios. Se requiere que sea una adoración verdadera, porque un día estaremos en su presencia y me van a decir: siervo infiel, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque hice, pero no hice lo que me asignaron a hacer. Ustedes que saben de la palabra de Dios, ayúdenme en dónde está este texto. Me hicieron guarda de viñas y mi viña no cuidé. En el capítulo 1 del libro de Cantares. O sea que yo puedo hacer varias cosas que me parezcan éticas o moralmente buenas o sentimentalmente buenas, pero no puedo estar haciendo, y puedo no estar haciendo mi asignación. Dios no es honrado en lo que yo quiero. Dios es honrado en lo que Él demanda. Esa es la verdadera adoración. En eso estamos claros, ¿cierto? Ahora, en el verso 10 de este capítulo, vimos que la forma en que yo puedo adorar a Dios es en la manera en que yo conozco a Dios. Si yo no conozco a Dios, no puedo adorar a Dios. Y si yo conozco a un Dios que solamente es lejano, mi adoración va a ser lejana. En el verso 10 dice: si conocieras cuál es el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él llenaría tu alma de la verdadera agua que necesita. Vimos, y aquí es donde quiero comenzar hoy, que conocer a Dios tiene unos estadios. Lo vimos en Juan 9. Ahorita lo vamos a tocar nuevamente, fugazmente. Por favor, chequen una imagen que dice el proceso del desarrollo del conocimiento. Job, ¿Dios conocía a Job? Sí. ¿Y quién más conocía a Job? Esto lo vimos el viernes. Adversario de Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job? Sacó la agenda y lo tenía anotado. Tú lo has bendecido, lo has honrado. ¿Lo conocía? ¿El adversario de Job? Sí lo conocía. ¿Lo había considerado? Sí lo había considerado. Pero Job conocía a Dios. En el capítulo 42 dice: de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Mis ojos te pueden ver. Me parece que hay una traducción viviente que dice:
conozco que todo lo puedes. Ahora sí te conozco. Job 42:2. Conozco, ahora sí te conozco. O sea que había recibido de Dios de pronto salvación, de pronto bendición, de pronto testimonio, pero no conocía al Dios de la bendición. Pastor, usted me está tratando, queriendo decir, insinuar que yo puedo ser bendecido sin conocer plenamente al Dios de la bendición. La Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos. No lo conocen, pero Él los bendice. Ahora, hay un proceso de conocimiento en el cual vemos en toda la teología juanina, que es la de Juan, en el Evangelio de Juan, y también en las epístolas de Juan, que tienen que ver con el conocimiento de Dios. ¿Quién es el que más habla de la obra del Espíritu Santo de todos los evangelistas? ¿Los 4 evangelistas? Juan, que fue el último evangelio que se escribió y es el más elaborado. Y todo se repite la historia. Cuando vemos a Nicodemo, un hombre que llega en la oscuridad de la noche y se acerca a Dios hasta que le son iluminados los ojos. Nicodemo, una pregunta, ¿alguien sabe? ¿Nicodemo conocía o no conocía la ley? ¿Era doctor de la ley o no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué no podía entender la ley? Porque no le había sido iluminado los ojos. ¿Procuraba cumplirla? Sí. ¿Procuraba acercarse a Dios? Sí. ¿El joven rico procuraba acercarse a Dios? Sí. Cuando usted ve a Natanael, ¿procuraba acercarse a Dios? Sí. ¿Esta mujer samaritana conocía de Dios? Sí. Hasta los que no eran pueblo de Dios, como el centurión, conocían de los testimonios de Dios, pero no les había sido iluminado el conocimiento de Dios. Vamos bien, la iglesia actual en el mundo está en crisis, y no voy yo como crítica, me meto yo primero que todo. Porque cristianos sin Biblia, porque cristianos sin la guianza del Espíritu Santo, sabemos para que no nos sintamos tanto. Y cantamos y adoramos, incluso hasta predicamos, incluso hasta hacemos un sancocho y invitamos, vamos a la iglesia que va a haber sancocho. Y podemos llenar la congregación, claro que sí, pero no está el centro, porque no nos ha sido iluminado. Pero iluminarnos, ¿qué? Yo no puedo conocer mi propósito si no conozco a Dios. ¿Se acuerdan que he hablado insistentemente del caso de Pablo? Señor, ¿quién eres? Y segundo, derivado del conocimiento de Dios es, ¿qué quieres que yo haga? O sea que yo puedo cumplir mi propósito en la medida en que conozco a Dios. Si yo no conozco a Dios, voy a estar dando de golpes al aire. No importa cuántas capacidades tenga. Un señor llamado Sansón, que tenía todo para cumplir el propósito de Dios, se metía en problemas, Dios lo utilizaba, mataba a unos filisteos, se metía con las filisteas, se perdía el tiempo por allá con los osos, con lo impuro, con la miel, un montón de cosas en las que se le fue la vida, y fueron cosas que no fueron significantes para el propósito con el cual fue llamado. Hizo la línea base, pero no elaboró un plan, no permitió que ese plan fuera elaborado sobre él. Tenía el simiente. ¿Cuál es el principio? Es Cristo, el simiente es Cristo. Pero a cada quien mire cómo sobreedifica, dice el apóstol Pablo. Ahora, este conocimiento en el Evangelio de Juan siempre es progresivo. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en la mujer samaritana. Cristo se le acerca intencionalmente, porque en Dios no hay despropósito. En Dios no hay despropósito. Todo lo que Él hace es bueno y lo que Él permite es necesario. ¿Me hago entender? No hay despropósito. Job dice, no puedo añadir despropósito a Dios. No, que es que el diablo me hizo. No, nada. En Dios no hay despropósito. No puedo añadir valor a otras cosas.
que se levantó el enemigo, que se levantó el vecino, que levantó el patrón, que no hay despropósito, todo ayuda para bien. ¿Listo? ¿Me dieron la idea? Ahora, esta mujer que Cristo se le acercó intencionalmente, vamos a la Biblia, por favor. En el capítulo 7 al 10, ella dice, ahí dice, siendo tú judío, vienes, a mí me pides agua. ¿Quién era inicialmente para ella? Un judío. Ahora, cuando usted le habla del Señor a una persona, o usted le dice, yo voy a la iglesia, yo le dicen, a mí me gusta bastante el evangelio. ¿Han escuchado eso? Sí. A mí me gusta bastante. Ellos conocen casi que la teología completa. Ellos dicen, mi abuelita era cristiana, yo me acuerdo que cantaban las canciones tal, y yo pongo adoraciones en el negocio porque me trae paz, y conocen toda la teología. Pero para ellos Cristo es un hombre especial, porque para ella Cristo era un judío que era aquellos de los cuales iba a venir el Mesías, era un hombre especial. Para muchos Cristo es un hombre especial, punto. Pero eso no desarrolla propósito, eso no saca nada de nosotros, eso nos aleja, eso no nos coloca inscritos en el libro de la vida, eso no nos hace aparecer dentro de los planes perfectos, dentro del propósito eterno. Simplemente es un conocimiento vano. Podemos estar en la iglesia con un conocimiento vano de Dios. Por eso es que no podemos adorar a Dios, por eso es que no podemos negarnos a la carne, por eso es que no puedo arrepentirme, por eso es que no puedo tener nuevos comienzos, por eso es que no puedo avanzar, porque tengo un conocimiento humano. Cristo me salvó, listo. Como dice el pastor, dice la gente, va a predicar y dice, arrepiéntase así como dice el pastor. O le voy a dar un consejo como dice el pastor. El pastor un día, es como dice el pastor, es que yo tengo una relación con Cristo. Y eso me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Yo conozco al que me salvó. Yo conozco al que me dice arrepiéntase. Haz las obras que yo quiero que hagas. Bueno, ahora, por favor vamos a la imagen chequina, porque no nos quedan 5 minutitos, vamos a utilizar. Vamos a la imagen chequina. Dice, después ella le dice en el verso 11 al 15, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le fue subiendo. Este hombre habla cosas terribles, conoce la historia, de pronto es mayor que Jacob, porque Jacob, mire que no dijo mayor a Israel, sino mayor a la carnalidad de Israel, Jacob. Y miren, en el verso 16 al 24, va y le dice a las personas, ella le dice a él, ¿es acaso profeta? Ya no era un judío, ya no era mayor que Jacob. Digo, hay algo aquí. Si ven ustedes cómo el conocimiento de Dios al acercarse Cristo a ella y a ella abrir el corazón, escuchar la palabra de Él, la fue transformando a ella. No podemos ser transformados si no nos exponemos a su palabra y si no somos expuestos a la presencia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que ser expuestos. Si no te congregas, no eres expuesto a la palabra, a la adoración. Si no te corriges, porque es que mire, usted va aquí y usted está enojado porque su patrón con justa causa se convirtió en el enemigo suyo. Y entonces aquí usted va a la escritura y la escritura, usted dice, Señor, háblame, pum, amad a vuestros enemigos. Y usted tiene la opción de obedecer o no obedecer, pero cuando yo obedezco, yo soy transformado, soy cambiado. Sí, Señor, pero fue que me hizo, fue que me dijo, es que yo soy más inteligente, es que yo tengo la razón. Sí, pero necesito es que lo ames, no que me des un memorial de todas tus justicias. Necesito que le ames. Es un profeta, o sea, cuando me expongo al conocimiento de Dios, cambia mi visión de Dios. ¿Usted cree que yo me puedo justificar delante de Dios cuando llegue al cielo? Decir, no, fue que yo no hice porque mis hijos eran malos, entonces yo no los amé, yo no les hice. ¿Usted cree que me puedo justificar ante Dios? Que Pablo dice en Romanos,
Tú que te justificas, ¿qué le puedes decir a Dios? Tú que te justificas. ¿Por qué? Porque entre más me acerco a Dios, más lo conozco a Él. Y entre más conozco a Dios, más me conozco yo. Ahora, verso 23 al 30 dice, ¿no será este el Mesías? ¿El Cristo? Acuérdese que el concepto de ellos era el concepto hebreo, y no solamente el concepto hebreo, sino el concepto de Samaria. Ellos sabían que el Mesías iba a venir de los judíos. Para los judíos, la palabra Mesías era el ungido, pero ellos lo anexaban a un propósito político, el que iba a libertar a Israel. Pero para los samaritanos era el Cristo, el que nos iba a redimir de los pecados. Para nosotros es el Mesías y es el Cristo, es el ungido de Dios y es nuestro Salvador. Pero yo puedo tener un Salvador, incluso puedo tener un Salvador, pero no un Señor. Yo puedo ser de Dios, pero no hacer las cosas de Dios, las obras de Dios. Cristo murió por mí, me buscó a mí, me alcanzó a mí. Y aún yo puedo estar despreciando ese sacrificio de Cristo, porque puedo tener un Mesías, un Salvador. Pero Él no tiene un hijo obediente. Dios en nosotros no tiene un hijo obediente. ¿Por qué? Porque llego y le digo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Mesías, estás para bendecirme, estás para sanarme, estás para libertarme, estás para llevarme a la vida eterna, pero en cuanto a estas decisiones, yo. Y Él dice, bueno, lo que corresponde a mí, pero a la vida eterna, está matriculado. Pero esta vida se te va a volver un valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque no me has dado el control. ¿Y por qué no le he dado el control? Porque me ponen a escoger entre quién va a manejar el barco de mi vida, entre Dios o mi persona. Está la hoja de vida de Dios, discúlpenme, sueno carnalote, y está la mía. Él nos hizo, nos diseñó, conoce los planes, conoce el pasado, el presente, el futuro, conoce la navegación, tiene todo. Y por el otro lado estoy yo, a Pepito. ¿Y sabe a quién escogemos? ¿Por qué? Porque puedo estar en que Cristo es lejano, es mi Salvador, es mi sanador, pero no es mi Señor. Cuando yo me rindo a Él y digo, tú eres el Señor, Él me ha dado lo suficiente para que seamos como fuentes de agua viva para los demás, para mi casa, para mi familia, aún mi cuerpo no se puede morir porque me falta hacer la obra de Dios. Me pasa lo de Ezequías. Aunque usted diga, Señor, llévame para descansar, yo que quiero irme con el Señor para descansar, no te vas a morir, porque ahora eres una fuente. Ahora, si ustedes lo ven en Juan 9, esto ya lo estudiamos, no voy a colocarme ahí, Juan 9, el ciego de nacimiento, hay una escalera, una serie de conocimientos, donde dicen, en el verso 10, este hombre, lo primero que dice, aquel hombre, en el 11 dice, que Cristo lo identificaron como un hombre. En el 17 dice, yo creo que es un profeta. En el 22 al final dice, este Jesús es el Mesías. En el 33 dice, este es el enviado de Dios. Y en el 38, y este lo voy a leer textualmente, dice, y él le dijo, yo creo, Juan 4, 38, yo sé que Chequina me está odiando, porque o sea, ella que lleva el sistema. Juan 4, 38 dice, y él dijo, Juan 9, 38, yo creo, Señor, terminó en adoración, pero tuvo que crecer en el conocimiento de Dios. Esto es lo que Pablo dice por allá en Efesios 2:10, en Efesios 3:18, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pablo le ora al Señor, dice que nuestro entendimiento sea transformado de tal manera que podamos crecer en conocer quién es Dios, para que puedan entender los planes que Dios tiene para con los efesios.
ellos fueron creciendo ¿hasta qué punto? Hasta que creyó, lo reconoció como Señor. Tú gobiernas. Y tercero, yo no puedo adorar si no sé quién es Dios. Yo no puedo adorar si no he creído. Bueno, termino ya con esto. En Juan 21, 15 al 19, Cristo ya resucitado, no había ascendido, pasó el evento de que un señor llamado Tomás le metió el dedo, ¿dónde? En la llaga. La Biblia dice ahí que hizo muchos milagros y estuvo con ellos durante 40 días. Y al final llama a Pedro y dice: Pedro, vamos al texto, Susana. Juan. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le preguntó, estoy en el 21:15, que respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y él le responde: este es el propósito que tengo para ti. Se lo reveló de lo que llaman la teología progresiva. ¿Qué es la teología progresiva? Dios no le da toda la tierra al pueblo hasta que el pueblo posee la tierra. Dios no da toda la herencia hasta que sus hijos maduran. Dios no nos matricula en el cielo, pero no morimos de una hasta que pasamos una santificación que podemos hacer obras de piedad, las cuales están escritas para que nosotros andemos en ellas. Bueno, dice, Simón Pedro, ¿me amas? Dice, le dijo, apacienta ¿qué? Mis corderos. Volvió y le preguntó, ¿me amas? Y le dijo, sí, tú lo sabes. Y le dice, pastorea mis ovejas. Ovejas, corderos, apacentar. Ovejas, pastorear. Y la tercera vez le pregunta, Simón, ¿tú me amas? Y Simón se puso triste y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Por favor, chiquina, tenemos una imagen de cuerpo, alma y espíritu. Tú lo sabes todo. Y entonces, no, lea el texto. Tú sabes todo, tú sabes que te amo. Lea el texto. ¿Qué le dice? Apacentar corderos, pastorear ovejas. ¿Es lo mismo pastorear que apacentar? Pastorear implica llevarlos al desierto, a las praderas, y defiéndase cada uno como quiera. Y apacentar es traerle pasto y darle al débil, al cordero. Dios tenía un propósito de que a los débiles fueran fortalecidos por Él. Él iba a ser casi que el primer evangelista que se iba a levantar en el capítulo 3 del libro de los Hechos, pero necesitaba cambiarle el corazón, porque este Pedro tenía una historia de hombre rudo, necesitaba cambiarle el corazón, porque él podía pastorear ovejas, pero no apacentarlas, no amarlas. Esto es lo que la Biblia dice, la ley del quesasá. Usted cuando tenga estudie allí en la casa, ¿el quesasá qué es? El hijo pródigo se va de la casa, deshonra la casa, deja el ministerio, deja el hogar, el hombre deja a la esposa que decidió amar, yo dejo botado a mis padres. Todo esto que es antinatural, o que unos padres ancianos son responsabilidad de quién. Ojalá mi hijo me escuche. Bueno. O sea, es lo natural. Usted tiene hijos, es responsabilidad suya. Su esposa estaba en la casa de su mamá y su papá y estaba gordita y cachetona, y usted fue y se la trajo y la trajo a su tienda. Y es su responsabilidad. Ahora, cuando yo dejo lo mío y me voy, automáticamente yo pierdo el vínculo con la fuente de donde salí, de donde emanaba mi bendición. La bendición de los hijos, ¿de dónde emana? De la casa de los padres, tanto la herencia material, pero también la herencia espiritual. Si yo no imparto a mi hijo, yo le puedo enseñar, sí, lo puedo acercar a la iglesia, sí, pero yo tengo que impartir de lo que yo soy. Ellos terminan caminando el camino que nosotros hemos caminado, a menos de que sean corregidos por el Espíritu Santo. Bueno, si yo no imparto, si yo soy desconectado de la fuente de la bendición del Padre que son los hijos. ¿Sabe usted, hermanos,
en la cultura hebrea de la cual viene Cristo, el honrar a la esposa es fuente de prosperidad porque ella es la que edifica la casa. Usted va y trabaja como un asno, discúlpeme el término, y ella viene y dice, vamos a comprar esto, compremos la alfombra, hagamos esto y esto. Ahora, cuando yo me desconecto de la fuente de la bendición, si yo llego, la contamino. Entonces, hay un término que se llama quesasá, Chequina, discúlpeme. Estúdielo porque ya no tenemos tiempo. Estúdielo en casa. ¿Cómo escribe quesasá, Chequina? Se escribe K, tome nota, K-E-Z-A-Z-A-H. ¿Qué significa esto? El hijo pródigo se va. Y entonces los que estaban en casa estaban esperando que él volviera y van con un cántaro. Y cuando lo ven, al hijo pródigo que llega, le parten el cántaro a la distancia para que no se meta a la propiedad del padre. Para que al partirlo lo desvinculan de la fuente de la bendición. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la fuente de la bendición? De donde partió, de donde salió. Porque si Dios me mandó a edificar estos chinitos, Dios me va a dar